telefonoak amataturik egon behar dira. Baina, kontxo, neurie da, non de montre dago nire telefonoa? Hau ez, telefono magikoa. A ber, non daukadan telefonoa. Amentxe, bai, esan? Hombre, haupa, kepa, zer? Bai, sí, estoy donde me has dicho. Bueno, etxaron, galdetu ingo dut. Non gaude, zer leku dau? Bide Barrieta? Bai, Bide Barrietako liburutegian, bai, eta ordue, esan dakoa. Zazpiterdiak, edo zer, pasata, kepa. Bueno, bai, prestatu dut, sí, he preparado el texto, sí. Querías un texto, pero no sé por qué querías que lo hiciera yo. Que necesitabas un filósofo albocari y que hay pocos. Bueno, pero no sé si yo soy, ez dakit ni naizen honena horretarako, ya sabes que me costó sacar la tesis 20 años. Bueno, en fin, vale, prestatu egin dut testua zuretzako, vale. Eta enaizela izango bakarra, bueno, vale, gero arte. Ia ba. Bueno, entzun dozue, kepak ardura emon zidan, bere ibilbideari buruz, honelako zio filosofiko bat edo egitearena, ezta? Eta orain egingo dut euskeraz eta gaztelaniaz be bai. Horregatik egingo dut bietan. Elementala, kepa maitea. 30 urte igaro dira, hain ospatua izan zen infernuko auspoa diskotik. Junkeratar ibilbidearen lehena, Junkeratar, hotz, Junkerarena, kepa Junkerarena, ez Junkerrena jakina. 30 urte egun esku artean, gaur ez, biharko egongo da diskoe, baina biz disko orain bai, disko, nun gagoz. 30 urte egun edo bihar esku artean dugun disko bikoitz bikain honetara arte. Kepak katalanerazko kulturen musikari dedikatua eta folk sua izendatua. Disko bien artean, kepak zabaldutako karrera asumitua bide dugu. Guztiz normalizaturiko zerbait balitz legez. Guztiz normalizatua, musikari autodidakta bat, doinu eta harmonia aldetik mugatua den soinua bat erabiliz, baita ordura arte bai errepertorioan, bai onespenean, herri girora mugaturiko soinu tresna, munduan zehar ibildadin parez pare musikaririk onenekin, ala folkekoak, jazzekoak, popekoak, rockekoak, nola musika klasikokoak. Guztiz normalizatua balitz bezala, halako musikaria bihurtu izana euskal musika garaikidearen ikurretako bat. Ez soilik trikitiaren funtsezko berritzailea den heinean, errepertorioan zein oholtzaratze eran, baizik eta ezinbesteko bultzatzailea izan baita albokaren, txalapartaren eta kantagintza tradizionalaren berrikuntzarako. Badirudi, kepa beti egon dela hor, eta irudi horretatik sor daiteke ondoko ilusioa. Ondoan erraza zela. Pertsona hori kepa izan ez balitz, beste inork beteko zuela haren lekua. Ziur nago ezetz. Kepa sortzen eta eskaintzen ibili zaigun musika unibertso konplexua, ez zaie zor virtuosismoari eta etorriari soilik. Zerbait gehiagoren fruitua da. Ekimen irmoarena, geldi ezabitxiarena eta genialtasun biziarena, baita herri kulturarekiko benetako pasio batena ere. Ekimenezko geldieza eta pasioz beteriko genialtasuna. Hori da kepa, benetako sua, fok, berak azken lanean dioskun legez. Badirudik kepak sumatu duela sua dela bere baitan aragiztatzen dena eta ez beste elementuren bat. Ura eta airea utzi zituen oskorrirentzat eta neuretzat egindako produkzio bitarako. Lurra, bera eta biok sortutako herri musika akademiarako, lur soinuak. Bera baina, sua da, fok. Haren auspoak ez dio arnasa ematen infernuko suari, ez da sorginak erretzen zituenari, keparekin doazenei bizitza gainezkatzen zaie.
baizik eta betiereko aldaketaren zu eraklitotarrari, bukaerarik gabeko bilaketaren zua, norbera berrikuntza gabean aurkitzearen zua. Ez dira gutxi, haien ibilbidea jorratzen dutenak kepak asmatutako eta geroago utzitako moldeetan. Zu horretan murgiltzen dena bat egiten da musika tradizionalaren jario agorrezinarekin. Haren partaidea da zentzurik barnekoenean, zeren tradizioa kepa legez, baita kepari esker ere, zu beti bizia baita. Inoiz hilgo ez dena bertan pasioaren eta berrikuntzaren garrek argitu artean. Bota zutera egurre. Elemental, querido Kepa. 30 años separan aquel disco fundacional del periplo junkeriano de Junquera, Kepa Junquera, no de Juncker, entiéndase bien. El tan celebrado Infernuko Auspoa de este formidable disco doble, que no lo tengo hoy, llegará mañana, dedicado a la música de las culturas de lengua catalana, que Kepa ha titulado Foc, Fuego. Entre ambos, Kepa ha desplegado una carrera que hoy damos por sentada, como si fuera algo absurdo. Amén. Luego me pierdo en el texto. Ya hay que encontrar. Como si fuera la Zorguiñac, como si fuera algo. ¿Dónde estamos? Esta no era la parte chistosa, luego vendrán. Como si fuera algo absolutamente normalizado que un músico autodidacta, con un instrumento armónica y melódicamente limitado, entonces reducido en repertorio y aprecio al mundo rural, se codee a lo largo y ancho del mundo con los mejores músicos del folk, jazz, pop, rock y de la música clásica, y que sea hoy en día un icono de la música vasca contemporánea, como renovador esencial no solo del repertorio y la puesta en escena de la triquetisha, sino impulsor ineludible de la renovación de la alboca, la chalaparta y la canción tradicional. Da la impresión de que Kepa siempre ha estado ahí, y de esa impresión puede surgir la ilusión de que en el fondo era fácil, que si no hubiera sido Kepa, alguien habría ocupado su lugar. Estoy convencido de que no. El complejo universo musical que Kepa viene creando y ofreciéndonos es algo más que virtuosismo e inspiración. Es fruto de una gran determinación, de una insólita inquietud y de un inmenso genio, aparte de una auténtica pasión por la cultura popular. Determinada inquietud y genio apasionado. Eso es Kepa, puro fuego, Foc, como él mismo se nos revela en su último trabajo. Kepa parece haber intuido que es el fuego y no algún otro elemento el que en él se encarna. El agua, Ura, y el aire, Airea, los dejó para sendas producciones que nos hizo a Oscorri y a mí mismo. La tierra para la Academia de Música Tradicional de la que somos cofundadores, Lur Soñuak, pero él es fuego, Foc. Su fuelle no aventa el fuego del infierno, ni el que quemaba Sorguiñac, las que acompañan a Kepa rebosan vida, sino el fuego heraclíteo del eterno cambio, de la búsqueda incesante, del encontrarse a sí mismo en la renovación constante. No son pocos los que hacen su carrera repitiendo moldes descubiertos y luego abandonados por Kepa. Y fundirse así con el flujo inagotable de la música tradicional, ser parte de ella en su sentido más íntimo, porque la tradición, como Kepa, también gracias a Kepa, es fuego siempre vivo que nunca perecerá mientras en él, en ella, ardan las llamas de la pasión y la innovación. Bota zutera egurre. A ver, orain bai, claro, a buenas horas. Bueno, baina, ni enator bakarrekin, beste inor etorri behar da, Keparen ingurukoak jakinarazten, eta ez dakit,
albokari filosofo bat, eta ez dakite txalapartari antropologorik edo badagoen hortik. A ber, txalapartaririk, Inigo, Olazabal, bazago sortik? Inigo. Hombre, eta etorri da zurekin Argibel, Argibel Euba, Argibel. Bueno, Argibel eta Inigo, Keparen txalapartariak izan ezkain, Kepak nahi izan du hemen puntu akademiko bat emon, eta entzun dozue orain dela gitxi argitaratu zala, habéis oído que hace muy poco publicó la Universidad del País Vasco un documental de los años 60 sueco sobre la música vasca y tal. Bueno, pues el que lo ha encontrado está aquí, es Argibel, porque él es doctor en historia, antropólogo y licenciado en historia del arte también, aparte de txalapartari. Cuenta iguzu, zer esan behar duzun Kepari buruz. Bueno, arrasti ondan hori, buenas tardes. Ze moduz? Ondo? Mi esker etortzeagatik. Bueno, eskerrik asko Ibon aurkezpenarengatik. Eta, bueno, neure buruari buruz baino, geuri buruz hitz egingo dut. Txalapartaren inguruan beti izaten delako bi pertsona edo gehiago. Eta gure kasuan, Inigo eta biok gara, eta dena egin dugu Keparekin, elkarrekin. Txalapartak elkartu gintuen, Kepak elkartu gintuen, eta batera egin dugu ibilbide hau. Orduan, bana ezinak gara zentzu horretan. Digo que en Txalaparta, la Txalaparta siempre es cosa de dos o más, y en nuestro caso fue la Txalaparta la que nos unió a Íñigo y a mí, y Kepa especialmente, y bueno, en este sentido somos inseparables, por eso hablo en nombre de los dos. Me pidió Kepa un texto que relacionara la Txalaparta con su propia trayectoria, con su carrera, y bueno, se me ocurrió escribir algo de tipo muy antropológico, que intenta un poco establecer la relación entre los dos y quizá también cuestionar un poco esas ideas que tenemos sobre la Txalaparta como algo primitivo, ancestral, que bueno, desde la antropología cuestionamos bastante. Entonces, pues bueno, voy a leer el texto en euskera, nik euskeraz irakurriko dut testua, y mi compañero Íñigo lo va a leer en castellano. Bizialdi paraleloak. 1960ko hamarkada. Ulertezina litzateke egungo euskal kultura garai hartan gertatutakoak kontutan izan gabe. Orduan sortu eta garatu ziren ekimen kultural anitzen artean deigarria da Txalapartaren kasua. Ordura arte, inor gutxik ezagutzen zituen Donostia inguruko nekazari sagardogile gutxi batzuek egindako joaldi haiek. Izaera musikalik ere zeukaten. Baina sortzaile gazteen belaunaldi berri batek modu guztiz berri batean ulertu zituen joaldi haiek. Diktadura gordinaren iluntasunaz, zentsuraz eta euskal kulturarekiko mesprezuaz nekaturik, Oteiza, Urbeltz, Larrukert, Basterretxea, Hartze edo Beltran bezalakoek praktika bitxiura jaso eta zentzua eman zioten loraldi kultural berri baten barne. Euskal simbolo kultural eta musikal indartsua jaio zen orduan. Gaur egun ezagutzen dugun Txalaparta jaio zen. Historiaren bitxikeriak aldi berean jaio zen Kepa Junkera. Errekalden, gaur egun ezabatu, eskutatu eta bigundu nahi duten Bilbo gogor, industrial eta bizi hartan. Euskal berpizkundearen gune nagusi zen Donostiatik urruti, oso urruti. Han inork etzekien ezer Txalapartari buruz, beste munduko zerbait zenura. Baina hartan datza hain zuzen Keparen ibilbidea, beste mundu batzuk ikertu, mugak zabaldu eta bere unibertsoan soinu eta simbolo berriak txertatzean. 1984an erabili zuen lehen aldiz Txalaparta Kalejira Albuk diskoan. Trikitisa eta fusio musikala uztartzen zituen lan harrigarri horietako batean. Ezen bitxikeria hutsa eta urteetan zehar mantendu da hor Txalaparta. Ruben eta Perdi, Gerla Beti, Igor eta Arkaitz, Orekate Isa, Jon eta Iñaki, Ogeiatz, eta beste askoren eskutik soinua finduz, erritmoa erregularizatuz, soinu aukerak zabalduz eta beste tresna batzuekin harremana ezarriz joan zen Txalaparta. Gaur, Keparen soinu propioan ongi txertaturik dago Txalapartaren soinu identifikagarria eta munduan biraka darrai arekin batera. Zorionez, duela 5 hamarkada hasitako bidaia hura ez da bukatu. Ezinezkoa da Txalaparta edo Kepa bera etorkizunean nondik mugituko diren jakitea. Baina ondo dakigu beren bide propioak jarraituko dituztela eta, kinto honek bezala, beti ere harremana mantendu eta puntualki topo egingo dutela. Euskal musika tradizionalaren historia ireki, bizi eta txundigarri honetan atal berriak sinatuz.
Bueno, pues estos son los raros del grupo. Son el antropólogo Itxalapartari, filósofo y albocari, Kepa Striquitelari y albocari le da la cesta punta también, y el normal del grupo siempre he sido yo todos estos años y sigo siéndolo, porque siguen haciendo cositas raras de estas. Arrastiondan hori, eta argibilek esan duenez, urte askotan ibili gara Keparekin joten, eta gaur hona etorri gara, gure esperientzia kontatzera, zalantzak galderak argitzera, eta baitugu 8.000 anedotak kontatzeko. Hemos venido a responder vuestras preguntas, a contar nuestra experiencia con Kepa, con la Txalaparta y a contar anécdotas. ¿Vale? Años 60, nada de lo que hoy conocemos como cultura vasca puede comprenderse sin tener en cuenta aquel momento. Entre todas las explosiones e iniciativas culturales que entonces se dieron, llama la atención el caso de la Txalaparta. Aquellos tañidos celebratorios, ni siquiera musicales, hasta entonces realizados por un puñado de campesinos sidreros en los aledaños de Donostia, desconocidos e ignorados por casi todos, fueron de pronto concebidos de una manera radicalmente nueva por parte de una generación de jóvenes creadores. Hartos de un régimen dictatorial represivo, de la grisura, la censura y la continua devaluación de la cultura vasca, figuras inquietas como Teiza, Urbeltz, Larroquert, Basterrechea, Arche o Beltrán abrazaron aquella práctica extraña y le infundieron sentido dentro de un nuevo y floreciente panorama cultural. Nacía un potente símbolo cultural y musical vasco. Nacía la Txalaparta tal como hoy la conocemos. Curiosidades de la historia, justamente al mismo tiempo nacía Kepa Junquera. Lo hacía en Recalde, en aquel Bilbao duro, industrial y enérgico que hoy tratan de borrar, encender y maquillar. Lejos, muy lejos de una Donostia en pleno renacimiento cultural. Nadie sabía allí nada sobre la Txalaparta. Aquello era de otro mundo. Pero precisamente de eso va la carrera Kepa, de explorar otros mundos, de ampliar fronteras e integrar en su universo nuevos sonidos y símbolos. En 1994, la Txalaparta sonaba por primera vez en Callegira Albuk, uno de aquellos rompedores discos de fusión musical con triquitisa con los que Kepa sorprendía a propios y extraños. Lejos de ser una curiosidad, llegó para quedarse, de la mano de Rubén Iperdi, de Igor Arkaitz, de Johnny Iñaki y de tantos otros. La Txalaparta fue afinando su sonido, regularizando su ritmo, ampliando sus posibilidades sonoras y estableciendo vínculos con otros instrumentos musicales. Hoy es un elemento identificativo grabado a fuego en el inconfundible sonido de Kepa y sigue recorriendo el mundo junto a él. Por suerte, aquel viaje iniciado hace 5 décadas está lejos de haber concluido. Es imposible divisar por dónde transitarán la Txalaparta y el propio Kepa en el futuro, pero sabemos bien que seguirán sus respectivos caminos y como buenos quintos mantendrán siempre el contacto y acudirán puntualmente a su cita para firmar nuevos episodios en esta historia abierta, viva y fascinante que es la música tradicional vasca. Bueno, arratsaldeon eta mila esker etorri zaten guztioi eta bueno, txaloengatik bai. Jo dugun pieza hau Kepa Zabaleta, Kepeak konposatutako kalejira bikain bada eta bueno, honekin hau izan da, pasatuko gea pixka gure buruka aurkeztea. Gu Elbustondoan eierre bagea eta Legazpiti gatoz. Gure, bueno, Jon adibidez soinua
barkatu, panderoa jotzen do, abestu, eta pixkat alaitasuna ematen dio, ez, bikote honetan, eta panderoa jotzen do. Eta ni soinua jotzez arduratzen naiz. Eta, bueno, formazioz jon euskal filologoa eta ingenieria baldin bada, eta ni ekonomianetan arduratzen banaizena, hau da, egunerokotasunen, gure lanak trikitixa mundutik oso urrun daude, baina hala ere trikitixa da asko betetzen gaituena. Ume momentatik maite izan dugu, eta hori da dela eta beti hartzen dugu tartetxo bat trikitixakin zerbait egiteko, ez? Eta baita trikitixa mundune interes bat badukagu, eta bea tradizioa berreskuratu eta errekuperatu eta pixkat ikertzeko, eta horren arira trikitixa elkartean ere biokaritzen geha, bea bokal bezala dago, eta ni Euskal Herriko Trikitixa elkarteko lehendakaria naiz, beste. Eta, hau esan da, testua irakurriko du. Bueno, arratsaldeon a todos. Pues bueno, como decía mi hermana, pues nosotros venimos de Legazpia, que está allí en la Guipúzcoa profunda, a 400 metros, en las laderas de la Aizgorri. Y bueno, pues como decía ella, ¿no? Pues a nivel de formación, pues bueno, ella le da los números, digamos, y bueno, yo no sé ni a lo que le doy. Estudié primero filología vasca y luego hice ingeniería, y bueno, pero al final lo que nos llena tanto a ella como a mí es el tema de la música y especialmente la triquitixa, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos a acercarnos un poquito a la triquitixa un poco antes de que eclosionara Kepa, pero bueno, luego ya le llegamos a ver a él, y yo creo que eso fue uno de los enganches que hace que todavía, pues eso, nos tire lo que nos tira, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a leer lo que es un texto. Primero leerá Gortzan en euskera y luego leeré yo en castellano. Bueno, miraria eta magia. Gure herrian, Legazpin, 1580ko maiatzaren 3an miraria gertatu omen zen. Mirandolako Burdinolan, egun guztian lanaren ondoren, 12 libra inguru zituen gurutze formako burdina zatitxo bat baino ez omen zitzaien atera. Igandean lan egiteagatik jasotako zigortzat hartu zuten garaikoek. Handik hamarkada batzuetara, Iruñeko Gotzaina Legazpira joan eta lekukoekin hitz egin ondoren gertakaria mirariari izendatu zuten. Lekukoen artean, gertaera hura zuzenean bizi izandako agureak zeuden, baina baita gertatu zenean oso umen zirenak ere, eta oroitzapen oso lausoak zituztenak. Ikusitakotik eta gurasoengandik jasotakotik, ipuin miragarri hura eraiki eta Gotzainari berari ere sinesgarritasun osoz kontatu zioten. Orain dela hamarkada batzuk gu ere ume izan ginen. Gurasoengandik jaso genuen trikitizaletasuna eta oso umetatik eraman gintuzten besteak beste Keparen erromerietara. Orain dela 200 urteko ume legazpiarraiek bezala, gure oroitzapen lausotetik eta gurasoek kontatutakotik guk ere eraiki dugu gure ipuin miragarria. Guk agian ez gunuen miraririk ikusiko, baina Kepa soinuarekin magia egiten ikusi dugu. Gure ipuinean ez da gurutze formako burdina zaterek ageri. Mirandolakoa bezalako sua, fok, txinparta, ordea, behin eta berriz nabarmentzen da ipuinaren protagonista nagusinatako batengan, Keparengan alegia. Orain dela 2 urte, soilik gure baitan ikusten eta entzuten genuen ipuin horri soinu banda eta irudia jarri ahal izan genizkion Kepari esker. Elkarlanean burnizko katea kanta sortu eta ondoren Mirandolan bertan bideoklipa grabatu genuen. Ume garaitara eramaten gaituen kanta da, eta guk ikusitakoaren eta bizitakoaren lekukotasuna. Cuenta la leyenda que en Legazpi debió de ocurrir un extraño suceso allá por el 3 de mayo de 1580. En la ferrería de Mirandaola, tras un día entero de trabajo y habiendo empleado material como para obtener 600 libras, solo obtuvieron un pequeño trozo de hierro en forma de cruz de apenas 12 libras. La gente de la época creyó que se trataba de un castigo divino por haber acudido a trabajar en domingo. Decenas de años más tarde, el obispo de Pamplona acudió a Legazpi y tras reunirse con los lugareños e indagar en torno a lo acontecido, en la citada fecha declaró
aquel suceso como milagro. Entre los testigos había gente adulta, pero otros eran niños en el momento del hecho y tenían un recuerdo difuso. Partiendo de lo que habían visto, y de lo que les habían transmitido sus padres, habían tejido un maravilloso cuento en torno al suceso de Mirandaola y así se lo contaron al mencionado obispo. Hace unas décadas, nosotros también éramos niños. Nuestros padres nos transmitieron la afición hacia la triquitisa y desde muy pequeños nos llevaban a las romerías que se celebraban en barrios o pequeños pueblos de nuestro entorno, entre otras a las de Kepa Junquera. Como en el caso de aquellos niños de hace 400 años, hemos construido un maravilloso cuento con lo que nos contaban nuestros padres y nuestros propios recuerdos. Probablemente no viéramos ningún milagro, pero sí hemos visto a Kepa haciendo magia con su triquitisa. En nuestro cuento no aparece ningún trozo de hierro en forma de cruz. Sin embargo, al igual que en Mirandaola, en torno a uno de los protagonistas principales de nuestro cuento, Kepa, aparece una y otra vez el fuego, el fuelle, las chispas, las llamaradas de genialidad. Hace un par de años, gracias a Kepa, pudimos dotar de banda sonora e imágenes a ese cuento que solo veíamos y escuchábamos en nuestro fuero interno. Gracias a su desinteresada colaboración, grabamos una composición suya, Burnisco Catea, cadena de hierro, en nuestro disco, de nombre Elustondo, y más tarde un videoclip en Mirandaola. Es una canción que nos transporta a nuestra infancia y un testimonio de lo que vivimos y vimos en aquel tiempo. Eskerrik asko. Kaixo, arratsalde on guztioi. Gu Sorgina gea, hemen nire eskerreta Garazi, Ane, Amets, eta ni Irati naiz. 18 urte ditut, eta egia esan gaur zer esan pentsatzen hastean konturatu nitzen aurrenekoz enuela imaginatuko nire burua inoiz zuen aurrean orain nire esperientzia kontatzen. Naiz eta badiren jada 12 udazken trikia bidai lagun dudala, eta daukagula esan dezaket ere. Izan nuen irakasleak lagundu ziten mundu hontan sartzeko aurreneko pausoak ematen. Eta urtea pasala konturatu nintzen, ia deskurritu berri nuen instrumentu hori, berezia bilakatzen ari zela niretzat, maitatzen nuen zerbait, asetzen ninduena, eta banekiena momentu paregabea biziaraziko zizkidala. Murgilduri nengoen inguru txiki hartan, ez ninduan txapelketa, erromeria, kalejira batzutatik haratago. Eta uste nuen hori zela bizitzeko nuen dena trikiaren inguruan. Baina egia esan,
eta egia esan barkatu momentu horretan niretzat asko suposatzen zuen. Eta gaur egun esan dezaket ere, eta guztion izenean horrek asko suposatzen duela guretzat momentu horiegatik izan ez balitz gaur egun ere eta gaurko egunean ere ezingo ginakelako hemen egon. Baina duela 4 urte, gure mundu txiki honek beste bira bat eman zuen. Infernuko auspoa beste ikuspuntu batetik bizi eta disfrutatzeko aukera suertatu zitzaigun. Infernuko deabrua bera gurutzatu baizen gure bidean. Eta horrela gu, akelarreko lagun bilakaturik, sorginak. Oraindik gogoan daukagu, lehenengo aldiz talde gixara holtza gainera ego ginen momentua. Non eta Arriaga bezalako antzoki batean. Oraindik jotzen dugun leku orotan daukagu sentsazioa aurreneko eguneko ilusio berberana. Saio bakoitza hunkigarria berezia delako, beti desberdina eta zerbait positiboa aportatzen digulako. Horri eta noski Kepari esker, kultura eta jatorri desberdinetako erritmoz blai gaude. Beti ere trikiaren esentzi berezi hori oinarria mantenduz. Ezin ezak eukatu gure amankomuneko azkeneko proiektuaren izenburuak dioen bezala, maletak betetzen joan garela, esperientzia bereganatuz, ohiturak, bizipenak, anekdotak. Baina aldi berean gure arrastoa usten ere saiatu garela gure indar eta alaitasuna transmititzeko aukera izan dugu leku bakoitzean. Eta gehitu nezaken bakarra, Kepa artista hutsa dela da, eta ziur nagoela zuen ganditxalo edo eta irribarba jasotzen duen bitartean, konposizio bikainak egiten jarraituko duela. Aldi berean hain gurea, baina ikusle eta entzule ororentzako zabalduak direnak. Eta zorte pixka batekin, gu oraindik testigu izango garela. Eskerrik asko. Bueno, kaixo danori eta eskerrik asko etortzeagatik. Ahora esta historia que ha contado Irati, pues os la voy a contar en castellano y un poco poniéndome en su piel. Es decir, aun siendo yo Anne, pues mientras lea el texto seré Irati. Cuando me puse a pensar qué decir hoy, fui consciente por primera vez de que nunca me imaginaría que aunque hayan pasado casi 12 otoños desde que la Triki empezó a ser mi compañera de viaje, tendría la oportunidad de estar aquí, en este instante, sentada frente a todos vosotros contando mi experiencia. Tuve una profesora que me ayudó en mis comienzos para adentrarme en este mundo. Conforme iban pasando los años, me iba dando cuenta de que era un mundo pequeño, pero que a la vez se estaba convirtiendo en algo especial para mí, algo querido, algo que me llenaba y sabía que me haría vivir momentos únicos. Siempre me había movido en un entorno pequeño, no más allá de alguna que otra triquitisha, chapelqueta, romerías, calejiras. Pensaba que eso sería todo. Y la verdad, para mí, significaba y sigue significando mucho, porque sé que si no fuera por esos momentos, tampoco podría estar ahora aquí. Sin embargo, hace 4 años, mi vida dio un giro de 180 grados, pero no solo la mía, sino la de todas nosotras. Se nos presentó la oportunidad de unirnos más a ese fuelle del infierno y vivirlo desde otra perspectiva. ¿Y quién mejor para ello que el mismísimo diablo de la triquitisha, convirtiéndonos así en acompañantes de aquelarres, las sorguiñas? Todavía recuerdo cuando nos subimos a un escenario como grupo por primera vez, y además un escenario tan especial como es el Arriaga. Todavía, en cada sitio que tocamos, tengo esa ilusión, igual que el primer día, ya que cada actuación es diferente, emocionante, y nos aporta siempre algo positivo. Por ello, y por supuesto por Kepa, nos hemos empapado de ritmos con raíces en diferentes espacios y provenientes de distintas culturas, pero siempre manteniendo esa esencia especial de la triquitisha. Es innegable que, como dice el título de nuestro último proyecto en común, Maletak, hemos ido llenando esas maletas viajeras, obteniendo experiencias, costumbres, vivencias, anécdotas, pero también hemos intentado dejar nuestro granito de arena en cada lugar que tenemos el placer de tocar y transmitir nuestra energía. Solo puedo añadir que Kepa es un artista de verdad y estoy segura de que mientras reciba un aplauso o una sonrisa, seguirá creando estas maravillas tan nuestras, pero también abiertas para todo tipo de público. Y con un poco de suerte, nosotras seamos testigo de ello. Eskerrik asko, Kepa. Bueno,
Eta orain, badakizue testu hauek, sabéis que estos textos los tenéis ahí en el programa y los podéis conservar. Incluso dice Kepa que si hace falta que echemos cada uno 300 autógrafos, si queréis conservarlo en un sitio privilegiado, pues bai, ezta. Eta eskertu nahi dotzuet zuei etorteagatik, baina hau ez da oraingoz bukatu, claro, jente guztia dago norbaiten zain. Todos estamos esperando el momento que llega ahora, ¿no? Así que nik esango nuke, eta danok, esango diogu Kepari txalo, bero batega esango deutzegu Kepari, aurrera Kepa eta sorginak! Zuri. Aupa, Gabón, Arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. ¿Qué tal? Oye, qué besos más ricos me has dado, ¿eh? Joder, pareces una sorguinia también, ¿eh? Bueno, ¿qué tal estáis? Bueno, antes que nada agradecer a tantos amigos las palabras tan bonitas, menos esa que ha dicho Irati, he dicho diablo, que soy un diablo. Bueno, pero en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Ah, muy normal. Pues nada, os agradezco, por supuesto, esta invitación a Bilbao Poesía, por adentrarse un poco en el mundo que he desarrollado, pero imprescindible siempre mi Aitite, mi madre y, por supuesto, este montón de grandes amigos que sin ellos hubiese sido imposible, ¿no? Y estas sorguiñas. Entonces, bueno, vamos a tocaros precisamente algunos temas de este proyecto de Sorguiñac, ¿no? Y bueno, este es un mundo de la triquitisa, sabéis que habitualmente yo lo conocí como una pareja, ¿no? Triquitisa y pandereta. Con el tiempo y viendo toda esta cantera que tenemos tan espectacular en Euskal Herria, pues me di cuenta que podíamos organizar un poco lo que es el ritmo, ¿no? O sea, en vez de tocar de una forma un poco desordenada en cierta manera, aunque es muy bonito ese desorden, pues poder ordenar y matizar, ¿no? Y en cambio, entonces en el mundo de la triquitisa lo que me di cuenta de poder aportar sobre todo los matices, ¿no? La triquitisa sabéis que se toca de una forma, sobre todo porque es un sonido muy de calle, ¿no? Al llevarlo a este terreno, ves cómo permite un poco los silencios y todo, ¿no? Y es lo que he podido un poco aplicar, ¿no? Entonces voy a tocaros un par de fandangos que he compuesto. Lo que más he compuesto en mi vida ha sido fandangos, sereniaris y marchas. Y lo sigo haciendo porque son ritmos que los llevo dentro
Y bueno, estos son dos fandangos unidos. Como vais a escuchar, tienen un montón de matices y un montón de detalles. Por ejemplo, la tiquetisa tradicional, un fandango, sería así el ritmo, que se lleva habitualmente en la mano izquierda, sería esto. Sería el ritmo. Yo, como me he adentrado en otros mundos armónicos, dentro de las limitaciones, como contaba Ivonne, pues muchas veces he jugado con este ritmo, ¿no? Mira. Me como unas partes, pero de repente se adquieren unos matices, ¿no? Entonces espero que esta pequeña explicación, que la podáis entender en estos fandangos que he compuesto, que se basa un poco precisamente en esa búsqueda, en esa ruptura de lo que es la cadencia tradicional. Pero se puede bailar, ¿eh? O sea que vamos allá. Espero que os guste.
Eskerrik asko, sí da gusto, ¿eh? Yo os tengo que decir que yo nunca toco igual. No sé si mejor o peor, pero nunca igual. ¿Eso por qué? Porque yo soy autodidacta y bueno, mis aitas, como habéis oído, son de Recalde. Muy de Recalde porque mi padre vivía en el bajo y mi madre en el primer piso. O sea, imaginaros, toda la vida juntos y a gusto, ¿no? Que es lo principal. Y gracias a mi ama y a mi aitite, que tocaban la pandereta, bailaban, pues tuve esa llamada. Yo tendría 8 o 9 años. La pena que siempre tengo que mi aitite nunca me vio tocar, ¿no? No sé qué hubiese dicho, pero yo creo que... Porque ha cambiado mucho, ¿no? Como habéis visto, ahora es una música viva. Yo lo que toca hoy, mañana será diferente. Estos finales que hago, a mí me gustan mucho los finales, ¿no? Me gusta. ¿Os habéis dado cuenta? Sí, ¿no? Parece que no termina nunca. Y... Mira, hoy se me ocurren un par de cosas chulas, ¿eh? Sí me ha gustado esto que he hecho. Porque todos los días no estás igual de inspirado, eso ya lo sabéis. Pero mira, os he traído, como no sé si hay gente aquí que nos ve por primera vez, espero que no por última, pero si tiene que ser así, lo aceptaremos. Yo he salido tocando esta pandeta sin chincharris, ¿no? Como habéis oído en estos fandangos, veis que había un cierto orden, ¿no? Unos matices. Bajaba, subía, pasaban cosas, ¿no? Eso es lo que me gusta. También me gusta la tiquetisa tradicional. Amech, aguántame un segundo. Ah, no, que espera, que estás de la que me ha llamado Diablo. Eso me recuerda una canción de Don Diablo, ¿no era? Don Diablo... ¿Sabéis esa o no? Bueno, esa te dio la paleta de mi aitite. Román Urraza, de Zoyo. ¿La queréis ver o no? Vaya, vamos allá. Fijaros cómo es la vida. Un instrumento sencillo, humilde, donde los haya, que a lo mejor lo hubiésemos tirado, ¿no? Arrinconado. Gracias a este instrumento, yo estoy aquí hoy sentado con todos vosotros. A mí eso me parece maravilloso. Está rota, efectivamente, pero no la quiero arreglar. ¿Por qué motivo? A ver, ¿por qué piensas? No, vamos a dejar a la chica. A ver, ¿por qué piensas? A ver, ¿por qué crees que no la arreglo? Muy bonito. ¿Cómo te llamas? Joisaro. ¿Qué es tu ama? Muy lista, ¿eh? Lista y maja. Eso es lo principal. Pues efectivamente, aparte es un recuerdo. Si le cambio yo esta piel, que se puede, pierdo donde tocaba mi abuelo y mi madre. Por eso no la quiero cambiar. Quiero que la escuchéis para que... ya sabéis que estos instrumentos tienen un corazón, ¿no? ¿Sabéis? Vamos a escucharlo. Mira, escuchad. Bueno, ese es el corazón de Miquel Indurain, ¿no? Que iba a 45 por hora. No, 45 cuando es eso por minuto, ¿no? El mío va... Uf, pero bueno. Volvamos a Indurain, a Miguelón. Eskerrik asko. Bueno, otro ritmo que me encanta, que me vuelve loco, es el 2x4. A mí siempre me ha gustado. Pin, tum, 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 tum. En este caso, esta música que he compuesto, pero la letra, las coplas son tradicionales. Espero que veáis también los matices. Yo voy a entrar también en un terreno muchas veces muy repetitivo. Repetitivo quiere decir cuando tú desarrollas una melodía, pero no cambias mucho la armonía. O sea, imagínate, fijaros cómo voy a arrancar con esta, se llama una disonancia, que no era habitual en el mundo de la tiquetisa. ¿Qué es esto? Mira. Es como si aquí vosotros haríais... Ah,
Oh, espera, vamos a hacerlo la voz, ya verás qué mal suena. A ver. Bueno. Es difícil. Para esto tienes que ser por lo menos de Bulgaria. Los vascos lo que hacemos bien es esto, mira, es esto. Ahí está. Estamos muy acostumbrados a esto, mira, a esto. Claro, si le hacemos... Pero no es que suene mal, es una disonancia, se llama. Sí, es muy pegada a las dos voces, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando suena mal ya por evolución, de repente a mí me puede gustar, ¿no? Y eso es un poco lo que va a marcar. Entonces yo voy a trabajar esa disonancia. Mira, mira. Pero si no lo habéis hecho, creo que no le da el carácter al tema que os voy a presentar. A ver si os gusta. Vamos allá. Durangon bazkalduta mainarian gora, Txakurzula jausi naiz ipurdiaz gora, Txakurzula jausi naiz ipurdiaz gora, Mainaritik hasita urkiolaraino, Mainaritik hasita urkiolaraino, ez dago besterikan aldapia baino, ez dago besterikan aldapia baino. Aita San Antonio urkiolakua, Amaikan eskamutil uztartutakoa, Amaikan eskamutil uztartutakoa. Akordatzen azara zer egin genduan, akordatzen azara zer egin genduan, urkiola gaineko paguan onduan, urkiola gaineko paguan onduan. Ekinekin gazteak neukesan artean, etxera joango gara gaueiten danean, etxera joango gara gaueiten danean. Amaika demonillo baiago munduan, Amaika demonillo baiago munduan, Josepa Lengusinak engainau ninduan, Josepa Lengusinak engainau ninduan. Imane romeria maiez askoetan, hortxe datoz mutillo neska gonbidetan, hortxe datoz mutillo neska gonbidetan, neska gonbidetako dimako plazean, neska gonbidetako dimako plazean, mutile galdu dabe sedazko potxean, mutile galdu dabe sedazko potxean.
Que da gusto tocar. Joder. Joder, qué de gusto. Oye, muchísimas gracias. Hoy, porque os habéis animado, pero imaginaros, ¿usted cómo se llama, señora, por favor? ¿Cómo se llama? Vale. ¿Pero cómo no te va a besar, por favor? No, mira. Te voy a dedicar... Pues... Begoña, permíteme una cosa, fíjate. Hoy porque han venido todos estos amigos de aquí de Bilbao alrededores, pero solo contigo, aquí tú sola, daría gusto tocar. Y yo siempre he creído, de verdad, es importante muchas veces el grupo, pero es que hay personas que tiran del carro, como es el caso de Begoña. Te vamos a contratar. Cuando vayamos a un sitio que sabemos que son un poco sosos, no es este caso de esta noche. Oye, pues te agradezco un montón, de verdad, ¿eh? Pero a ellas también, ¿no? ¡Opa! Muy bueno. Bueno, no sé si queréis escuchar más música o a los filósofos, antropólogos, filólogos que ha habido aquí. Estaba ahí escuchando, es que yo no tengo ninguna carrera y aquí estoy, qué pena. Ivonne, joder, la leche. No, tranquilo, estás ahí muy bien, ¿eh? Te veo con ese móvil al boca que te has agenciado. Bueno, os hemos tocado fandangos, ritmos de 3x4, ahora ritmos de alinearing, por usarla en este caso ritmos de 2x4 y ahora para terminar esta parte, bueno, estamos a vuestra disposición, ¿eh? Si os aburrís, nos decís, si queréis cualquier cosa nos vais diciendo, luego vamos a hacer una pequeña parte con todos los invitados para conocerles un poco más a fondo. Vamos a hacer un 6x8, ahora sí. Oye, por cierto, han bailado bien, ¿no? Que se me olvida presentaros, voy a presentaros. Ella es Garasi Otaegi. Amets Ormachea. Eskerrik asko. Irati. Ah, no, que es Ane. Que era Ane. Ane González. Eskerrik asko. Y no sé si presentar a la cuarta, pero no sé. Que me ha llamado Diablo. Bueno, sí, la voy a presentar, que es muy maja. ¿Quién pillará 18 años ahora, Begoña? Oh, tú con 18 años tendrías que ser... ¡Uf! Imagínate Begoña Melero con 18 años. Oh, qué gozada. Da gusto. Así que... Joder, qué bueno. Bueno, ya es Irati Gutiérrez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, mira, os quiero mostrar un poco, por ejemplo, ellas tienen, ¿habéis tenido las latas? Tienen unas latas de pimentón. Fijaros. Entonces, desde que las he conocido, mi propuesta, ¿cuál ha sido? Aparte de que toquen, estas también tienen mucha energía, ¿eh? ¡Wow! Es decir, toca más suave la pandereta. Pero muchas veces, aunque toques suave, no pierdes fuerza. Muchas veces piensas, ¿qué va? Si la fuerza puede estar en la sencillez. Y muchas veces también el ritmista acostumbras a cambiar mucho. A hacer. Pero cuando hay un grupo es muy bonito, por ejemplo, esta sonoridad de las latas, pero tocándolas como tocan ellas la pandereta. A ver, ahora sí. Ahora, bat, bi, iru, la suba carric. Un sonido metálico.
ta amak monjan irauen honratu, bai eta ere estudiora Salamankara bialdu. Salamankara nindoienian, bidian nuen pentsatu, estudiante tunante baino, oban hauela ezkondu. Txikitxuterik aitek ta amak, monjan irauen honra du, bai eta ere estudiora Salamankara bialdu. Salamankara nindoienian, bidian nuen pentsatu, estudiante tunante baino, oban hauela ezkondu. Eskerrik asko. Bueno, antes de hacer la última parte, sí que quiero que podamos un poco hablar con todos los invitados. Ivonne. Aupa, ¿qué pa? Fer. ¿Hablamos un poco de la alboca o qué? Bueno, si me permitís, bueno, ya le conocéis, Ivonne Coterón, es de Achuri. Una persona muy especial y muy trabajadora, muy inteligente y seguramente el maestro de la alboca, de ese instrumento complicadísimo. Tienes que tener mucha vocación porque tienes que romper las barreras, porque habitualmente la gente toca, ya sabes, la batería, el violín, la flauta, ¿no? Precioso, ¿no? El cello, la guitarra. Cuando una persona elige este instrumento, yo siempre digo, o es raro, sí, que lo es en este caso, es especial, también lo es. A ver, ¿cómo te dio a ti por esto de la alboca? Tú también tocabas la alboca antes que la triqui, ¿no? Pero yo mal. Bueno, ¿cómo te dio? Siempre ha sido una pregunta que yo he querido hacer, en este caso igual, ¿no? ¿Por qué te dio por la alboca y no por la guitarra eléctrica, que a lo mejor te iba mejor con el vestuario? Yo ya tocaba otras cosas. Lo que pasa es que ya tocaba el chistu, la flauta travesera, la sierra musical, ya me viste tú también. Pero pues la alboca, ya sabes, cuando sacaron León y Mauricia su disco y tal, es cuando un poco pudimos oírlo todos ahí. En lata, pues lo que no era tan fácil de ver en directo, ¿eh? Y ahí empezamos. Y un poquito más tarde que tú. ¿Te acuerdas cuando tocábamos con estas albocas de caña? Ahora son de madera, desmontables. Espera, Coterón, para que no... ¿Conocéis un poco el mundo de la alboca? No, ¿no? Bueno, quedaros con este detalle. Antiguamente se tocaba esto que veis aquí. Son dos cuernos, un yugo de madera y son cañas.
¿Eso qué significa? La caña es más inestable, quiere decir, cuando él sopla, entre todo ese calor que se va produciendo al tocar, pues eso desestabiliza las cañas, es lo que quiere decir Ivonne, ¿no? Sí, es que este era un infierno. Y bueno, esta la tengo trucada porque tengo fitas de las modernas, pero las que eran auténticamente de caña, ¿te acuerdas? Tocando igual a la 1 de la madrugada, lo que habías hecho la prueba de sonido y la boca sonaba 2 tonos más bajo y era un infierno. Eso sí que era infierno Cospoa. Pero... Quiere decir que le influye mucho la temperatura y a él le influye la hora. O sea, quiero decir, el instrumento, porque Ivonne tiene otras facultades, ¿no? Sí, y le ha gustado siempre mantener la tradición de aquí del poteo. Entonces, claro, pero no es lo para mismo los... tocar la alboca a las 10 que a la 1, ¿no? Pero no para los conciertos. Para los conciertos, tú decías a nivel técnico. Claro. ¿Tienes otra alboca más moderna, por favor? Esta ya es otra cosa. Bueno, esto ya, aparte de que es XL, claro, que tiene más botones, más agujeros. Tiene más agujeros, más escala. O sea, fijaros, ha estudiado filosofía con las notas increíbles, Albocari. Ahora es profesor de estudios, fijaros. Y siempre experimentando, evolucionando. Muéstrales un poco cómo suena esa alboca. No sé cómo sonará, porque esto está sin tocar hace años. Está desafinada, pero... Ahora se afinan rápido, pero antaño... Esto estaba hecho con pelos. Nosotros solíamos decir y tal, oye, tal, que las albocas están hechas con pelos de león. De León Bilbao era el que lo tocaba. La gente pensaba, no, será un instrumento africano, ¿no? A ver cómo suena eso. Todavía no, espera. Tienen que ir a tomar unos potes, ¿eh? Tienen que ir al unísono. Esto es muy duro. Mejor la nueva. Bueno, por lo menos lo ha intentado. Un aplauso. Ya te la guardo. Esto es otra cosa. Sí, claro. Tócales algo. ¿Tócales algo? Precioso. ¿Tenéis alguna pregunta para Ivonne? Ahora es el momento. ¿Queréis preguntarle algo? ¿Tenéis alguna curiosidad? También puede ser preguntas personales que no tengan que ver con la alboca, ¿eh? ¿No? Quiero decir... Una curiosidad cuando... Espera. Sí. Hombre, buena pregunta. Es como dicen todos, me agrada que me preguntes eso. Pues, a ver, yo creo que está en el texto que ha hecho Argüelles, pero en el texto de Argüelles es muy genérico y las aportaciones de Kepa están ahí en 4 líneas al final y lo dice muy bien, que la chalaparta, aquí... Pero queda como muy difuminado en la generalidad de todo, de que si los años 60, falta aquí un poco, ya casi es Doca Mairo y tal, y veo que lo de Kepa queda un poco mermado. La chalaparta fue afinando su sonido, regularizando su ritmo, ampliando sus posibilidades sonoras y estableciendo vínculos con otros instrumentos. Bien, pero yo diría más. Aquí habla de otros chalapartaris que tocaron antes con Kepa y tal. Y habla pues de Perdi y Rubén, Gerlabetti, fueron yo creo un poco los punteros, y yo le he oído alguna vez a Kepa decir y tal, cuando había pues otras referencias, otros nuevos chalapartaris, después de Arce también, pues Beltrán y tal, y le oí a Kepa decir algunas declaraciones que a alguno molestó bastante, pues a mí me ha gustado más Gerlabetti, y de hecho empezó a tocar con Gerlabetti, y lo mismo que de Tomás San Miguel, el con tanto hemos aprendido también. Yo creo que ahí la chalaparta, a diferencia de todo lo que habían trabajado la parte guipuzcoana, que era un asunto mucho más rítmico, que y Kepa también matizó con sus chalapartaris, el ritmo lo quiero de esta manera, pero también dio el salto a la melodía, y fue con Kepa.
fue Kepa el que les puso las pilas a los partearis, vamos a tocar esto. Los de Gerlavite hacían una cosa melódica que llamaban ura, y no había más melodía en la parte, es lo que yo interpreto. Ahora, me podrá rebatir luego en el debate, pero yo creo que, sobre todo, la aportación fundamental fue el salto a que la chalaparta pasó a ser melódica. Y hay una anécdota, ya sabes quién fue el inventor de la arriparta, la chalaparta de piedras, ¿no? Un amigo mío ya murió, que era cantero, Siro, ¿no? Y no sabes cómo lo descubrieron que aquellas piedras de pizarra sonaban bien. Pues no sé, un día no sé cómo estaban y tal, y él era echando una meada y tal, y digo, ¡ay, qué bien suena esto! Y así es como encontraron que la chalaparta de piedra se podía tocar. O sea, fijaros, ¿a quién se le cayó la manzana? O sea, a uno se le cae la manzana y... Wow, a mí eso me encanta, eso de la meada sonora. Por eso, yo creo que es por eso lo de Ura. Pues nada, oye, una pregunta muy interesante. Yo no sé si tiene algo que ver la respuesta con la pregunta, pero bueno. Es valiente ya solo el preguntar. Pues nada, como para que no se nos alargue mucho, si queréis luego... Voy a invitar ahora a que vengan Argibel y si me permites. Venga, por favor. Un aplauso para Ivonne, por favor. Bueno, ellos son Argibel e Íñigo, son de verdad. Así como Ivonne ha sido más gauchori, estos son más diurnos, ¿no? Y bueno, ellos han desarrollado la chalaparta. Lo que estaba comentando de la chalaparta afinada, podéis enseñar. Son estos, si os fijáis, son estas numeraciones. ¿Veis que pone G? Sigue. Por ejemplo, A, B, C. Eso se llama, eso es una nota, esto se llama un sol, un la. Dejamos una maquilla, please. Fijaros. ¿No? Sí, o sea, al final, ¿qué es lo que se trata? Cuando yo solo vi una vez en Toronto, estaba tocando en un festival y vi un grupo, se llama La Botín Sorian, que luego pude invitarles a ellos me invitaron a mí. Ellos hacían la percusión con los pies, en una tabla, ¿no? Mientras tocaban, es un grupo de Quebec, fantástico, ¿no? Y yo dije, teniendo como tenemos este regalo, ¿no? Que es una chalaparta, ¿no? En vez de utilizar instrumentos como un cajón, una darbuka o una batería, yo dije, voy a utilizar una batería muy sencilla, un bombo, pequeños elementos de la batería, pero le voy a dar protagonismo a este instrumento. Entonces es cuando empecé a trabajar en este mundo, ¿no? De poder unir. ¿Por qué? Porque al final te da una personalidad rítmica. Entonces ahí es un poco este juego, ¿no? Y ahí es donde empezó, por lo menos, mi parte de apostar por este instrumento, ¿no? Ellos habitualmente, bueno, ellos van a contar mejor, es la chalaparta, un poco su origen, cuéntalo a grandes rasgos si quieres, Argibel. El origen. Bueno, como hemos comentado muy rápido antes, es una práctica de origen rural. Se tocaba para celebrar que se había terminado el trabajo de machacar la manzana para hacer la sidra, que precisamente esta es la época del año en la que se hace ese trabajo. Y bueno, pues pasó a convertirse en algo totalmente nuevo, en una práctica musical del País Vasco. Y como ha comentado un poco Ivonne, precisamente Kepa lo ha orientado de forma que se toque de una manera más regularizada, se tenga en cuenta la afinación y por tanto se puedan tocar melodías, armonías, etcétera. Y yo creo que, bueno, tanto Íñigo como yo tocamos varios instrumentos, pero yo creo que sobre todo en el caso de la chalaparta lo que más teníamos que enfatizar, hay muchas formas de tocar la chalaparta, todas ellas muy interesantes, pero para tocar con Kepa sobre todo lo que tienes que hacer, no sé si habéis visto que las chicas sordiñas estaban todo el rato moviéndose al pulso de lo que estaban tocando. Pues eso es precisamente lo que tienes que hacer, integrarte en ese pulso, mantener un pulso muy firme, ir con la percusión, porque esa es la función que tiene la chalaparta en la música de Kepa, aportando un timbre característico. Más convencido. Lo bueno de este instrumento encima que puedes cambiar las tablas a tu gusto.
sea, no tiene que tener esta forma. Y es muy bonito, o sea, fijaros. Os suena, ¿no? Me estabais asustando por ahí. ¿Quién hubiese dicho, mira, que no somos de aquí con una chalaparta? Hubiese sido impensable hace años. Pero sobre todo no es tan fácil. Luego, claro, está el arreglo, está el matiz, cómo lo sitúas. Ahí es lo que a mí me ha llevado siempre mucho tiempo. Yo sigo contando con ellos. Y me parece un mundo apasionante. Mira, tocar un toque, si queréis, un toque tradicional, con una improvisación. Muy bueno, genial, Osona. Bueno, pues a mí la chalaparta me ha aportado siempre muchísimo en los espectáculos, aunque entre que son más guapos que yo y cuando sales a un escenario la gente siempre se fija en la chalaparta, es hipnótica, es una pasada. Vayas donde vayas, ¿eh? Todos hemos ido a sitios muy, muy extraños, siempre llama mucho la atención. No sé qué tiene la madera, no sé qué tiene, no, Argüibel, tiene algo. Argüibel ha hecho ahora, yo os aconsejo que, aprovechando que ahí tenéis sus nombres, seguirles las pistas a todos ellos, porque es muy interesante lo que hacen. Él ha hecho un trabajo ahora en el que aparece de qué años son, cuenta lo de la televisión sueca. Ese sueco. De 1963. Pero cuéntales lo que has hecho. Bueno, pues son 2 películas documentales muy breves que filmaron unos reporteros suecos que vinieron aquí al País Vasco en 1963 y se emitieron en la tele sueca, pero aquí nunca se habían visto. Y yo las encontré de casualidad. y bueno, ¿Echando pues, una meada? Perdona, no. No. Ah, no, es que aquí la gente, con permiso, no os molesta, ¿no? No quiero decir, no, yo no sabía de verdad esa anécdota. Echando una meada en escudir con la chalaparta de piedras. Los suecos no. Esos son más finos meandos, porque... pero fijaros, a mí siempre me llama la atención cómo alguien de fuera siempre ha mostrado intención aquí, vas a buscar material y no tenemos. Eso es una pena, ¿no? Eso teníamos que replantearnos. Y esto es las cosas, yo creo, de las más exportables que tenemos de cara al exterior. Yo te digo por nuestra experiencia, ¿no? Cuando hemos viajado, siempre... A ver, Íñigo. Cuando hemos viajado, es una pasada cómo hipnotiza este instrumento. A mí me tiene hipnotizado todavía, ¿eh? Y si lo probáis, ¿habéis probado alguna vez la chalaparta a tocar? ¿Nadie? Hoy es el momento, ¿eh? ¿Quién quiere probar hoy la chalaparta? ¿Alguien? De verdad, está invitado, ¿eh? Isaro, ¿tú has tocado la chalaparta alguna vez? Ven. ¿Cuántos años tienes? 10. Joder, qué guapa. ¿Nunca has tocado la chalaparta? Ah, una vez. Joder, bueno, a ver. ¿Les echamos a estos que son muy feos? A ver, toma. ¿Tú qué tocas? Aparte... Triquitisa. Joder, toda la triquitisa, tú, la tía, ya me va a quitar el puesto. Luego tocamos algo, ¿te atreves? ¿No? Seguro que sí, lo vas a ver.
Oso ondo, ¿eh? No te vayas, que ya nos has dejado con las ganas con la triquitisa, ¿eh? Luego no te vayas muy lejos. Fijaros qué juventud tenemos, qué gozada, ¿eh? Pero yo siempre he sido de los partidarios de, por ejemplo, este instrumento tenía que estar en toda la península. Lo tenía que, es que es algo mágico. ¿Hay algún profesor aquí de algo? Digo por la flauta dulce que enseñáis en las... Esto es maravilloso. La flauta también, pero esto también. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta para Argibel e Íñigo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Nada? ¿Tampoco personal? A ver. Venid aquí. No, al lado mío para que así, porque así no se atreven a decir la verdad. Si estás al lado. No se sufre. Qué mentiroso. No di la verdad. No sufrir es exigencia al final, ¿no? Te exige al 100%. Entonces te exige al 100% en el escenario, aquí, en el estudio, en todos lados. Entonces, no sé si es sufrir o si es duro, pero tienes que dar al 100%, siempre. Y Saro dice que soy muy exigente, ¿eh? Que va, ¿eh? Que va, ellos están muy bien preparados, es una gente, ellos son jóvenes también. Tenemos una juventud muy bien preparada, pero hay que seguir apostando para que ellos se adentren en este mundo, porque esta música, o que penséis que es una música, a mí muchas veces en una entrevista me dicen música folclórica, digo, no, esta música se puede crear, se puede avanzar, o sea, es una música que está viva, entonces eso hay que seguir. Pues nada, un aplauso para... Muchas gracias. Bueno, y por último, antes de ya terminar tocando, ¿estáis bien? ¿Cansados? ¿Cómo estáis? ¿A vosotros? Bueno, para mí, un honor recibir a la Lendakari, ¿eh? Tenemos una Lendakari aquí entre nosotros. Bueno, todavía no te han aplicado el 155, ¿no? O sea, todavía sigues Lendakari de la triquitisa. Además, una gente muy especial también. Ella tiene una fuerza increíble tocando, ¿eh? A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Ha tenido un acordeón de las clásicas de la triquitisa, una Burchané. Y... bueno, espera. Aquí hay un montón de micros, a ver si suena este. Opa. Bueno, explica un poco si quieres esta triquitisa. Bueno, pues esta triquitisa es las triquitisas que se hacían antiguamente, bueno, hace 60, 100 años, pues precisamente en Guipúzcoa, en San Sebastián, se hacían en la Reina Gagarrini. ¿Este acordeón cuántos años puede tener? Pues más o menos, Pues 100 no tendrá, pero 80 años puede tener tranquilamente. Fijaros, un instrumento de 80 años. Y tiene un sonido irrepetible. Tú, aunque lo quieras copiar ahora, no sacas este sonido. Sí, varias. No, y pues eso, sí que tiene un sonido especial, pues es distinto. Las nuevas que han intentado imitarlas y fabricar con sonido parecido, pero bueno, no han conseguido. Es verdad que técnicamente también son más difíciles para tocar, pues pierden aire, las teclas son más duras, pero bueno, Kepa me ha pedido que traiga una triquitisa de estas y no sabía si la quería de adorno, pero luego me ha pedido que la toque y bueno, espero que funcione, porque hace muchísimo que no la he utilizado, o sea que... Pues tenemos el privilegio de tener este instrumento. A mí me parece, yo siempre que lo toco digo, ¿quién lo habrá tocado, no? Antes, ¿no? ¿Por qué manos habrá pasado, no? Hay un libro de Annie Proulx, se llama Los crímenes del acordeón, y ella cuenta a través de un acordeón que se fabrica en Sicilia y va pasando de mano en mano y cuenta una parte de los Estados Unidos por la misma acordeón que va pasando. Entonces vamos a imaginarnos quién habrá tocado este acordeón hace 80 años, hace 60. ¿Tú cómo la conseguiste? Bueno, no se hizo todo el pecado, o sea no que... Pues nada, vamos a quedar con a ver dónde la ha conseguido Gurchane. ¿Puedes tocar algo para que escuchen el sonido de la triquitisa? Vale, pues, ¿qué toco? Pues lo que tú quieras. Estás en Bilbao, ¿eh? Pero fijaros
No, fijaros la fuerza que tiene este instrumento, ¿no? Digo, era un sonido muy de calle, entonces sobre todo es esa potencia que tiene, ¿no? Por ejemplo, las que tocamos ahora están un poco más, como más matizadas, por decirlo de alguna forma, pero eso tiene una fuerza alucinante. A ver, toca otra que nos has dejado cola. ¿Sí? ¿Te la ato así? Mira, esto es una cosa más. El pañuelo está limpio, ¿eh? Sí, sí, hombre. ¿Cuántas veces vas a poder atar a un Lendakari? O ese pañuelo ahora mismo lo va a marcar, ¿eh? Luego me lo va a firmar a Gurchane y lo voy a poner en un cuadro. Sí, sí. Yo pensaba que me lo ibas a regalar, pero bueno. Joder, además. Yo te regalo lo que menos una triqui, lo que tú quieras. Aurrera, va, seguí. ¿Qué toca? Jota, Tiquiti Sabat. O... Venga. Bueno, pues este fandango nos lo compuso Kepa y lo grabamos en nuestro disco, que antes hemos comentado en este cuento que tenemos. Y bueno, pues intentaré tocarlo, a ver, no sé si saldrá, pero bueno, sí, venga. Venga, ánimo. Oso ondo, oso polita. Muy bueno. ¿Tenéis alguna pregunta para Gurchane o para Jon? ¿Tenéis alguna pregunta? Opa, ahí. Sí, hombre, tenéis su disco, ¿eh? Hay que hacer gasto, ¿eh? Para que sigan haciendo más discos. Aparte de tocar, ¿tenéis alguna cuestión, alguna pregunta o algo de cómo suena el instrumento? Porque, no sé, si es duro ser el Lendakari de los Tiquitilaris o... A la una. Nada. Pues toca otra. ¿No? Joder, la comparsita, me cago en la leche. Esto, no sé si sabéis, esto fue un antiguo salón de baile, ¿eh? O sea, que no estamos mal encaminados. Oso ondo.
Un aplauso muy grande. Chalo Berobat. Bueno, ya vamos a terminar ya con una parte que vamos a tocar. Y antes quiero que deis un aplauso de verdad muy fuerte a Ivonne, a Gurchane, a Jon, a Íñigo, a Argibel. Y ahora vamos a tocaros un par de temillas ya para terminar y luego, si estáis a gusto, pues intentaremos tocar todos juntos ya para terminar este encuentro, que para mí ha sido muy especial poder hablar y contaros algunas cuestiones. Como veis, es un mundo, la alboca, la chalaparta, la titisa, tiene para horas, ¿no? Y nada, pues, ¿qué tal, Sorginiac? Osondo. Aquí estaban todas formales. Esto fue un antiguo, como he dicho antes, salón de baile, ¿eh? Y fue el primer edificio con calefacción, ¿sabéis, no? Entonces yo creo que merece la pena, habrá que echar un baile, ¿no? Os voy a tocar dos temas que los compuse en el año 85. No sé dónde estaréis vosotros en el año 85, a lo mejor ni habéis nacido. Y el primero se llama Uriondo y el segundo se llama Soyoko San Martinac. Mira, Ivonne no pierde la boca ni para atrás, está nervioso el tío, estaba ahí. Es una pasada, ¿has visto? Bueno, pues vamos a tocar esos dos temas, a ver si os gusta. El primero es un fandango y el segundo un harineri. Vamos allá.
Osondo, txalo bero bat. Bueno, ya vamos a terminar. Quiero agradecer a Bilbao Poesía, a la Biblioteca Videbarrieta, a Begoña, a todo su equipo por esta invitación y espero que con esto sirva para conoceros un poquito más a todos nosotros. Quiero que deis un aplauso, por supuesto, a Ivón, a Argibel, a Íñigo, a Jon, a Gurtzane, Lustondo. Muchísimas gracias. Y a estas fantásticas orguiñas, Garasio Taegi, a Mechor Machea, Irati Gutiérrez, eta Ane González. Eskerrik asko. Y quiero despedirme. Bueno, luego tenemos guardada, si queréis, otra con ellos, Está ya para terminar esta parte. Y que es el tema Maletak, de nuestro último disco, el número 17, el último del disco, en el que, bueno, primero empecé haciendo yo una jota y Andoni Egani hizo la letra, pero luego les dije a ellos, ¿atrevéis a cantar en galego, en castellano, una seguidilla, en catalán incluso? Y dijeron que sí. Este va a ser el resultado. ¿Hay algún gallego en la sala? De Zamora sé que hay alguno. ¿Hay algún gallego? Ninguno, no me lo creo. Es imposible. Ah, qué susto. ¿De dónde? ¿De qué parte de Galicia? ¿De? Joder, qué bonito. Por cierto, qué pena lo de Galicia, ¿no? Estarás triste, ¿no? A ver si entre todos conseguimos. La península ibérica en su conjunto es una maravilla. Geográficamente, gastronómicamente, culturalmente es maravillosa. Y a ver si conseguimos que poco a poco las cosas vayan cambiando y en vez de intentar enfrentarnos, que compartamos, que hagamos música en conjunto y que nos divirtamos. Yo creo que eso va a ser, como me escribió Saramago en un trabajo en Echea, me dijo, el primer desafío es cantar la lengua del otro. Agur, eskerrik asko, Maletak. Zentzen dugu agur eta ore, euskararen bitxi hoien nahi genituzke gorde. Hizkuntzak biak dakartza, izapen txamolde, modu desberdina dugu agur esateko le. Agurtu behar denean begiko dugu norbait, ezkoa baiezko da, ala iruditzen zait. Adiorik ez diogu, hori bada zerbait, adieraztea berriro, bilduko gara noizbait. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Urrats bakoitza da bide, bidea iduna bat. Soinu jole batek ere, ibilian zehar. Bidekoa joko dizu, ez du agurrik behar. Despedida egitea, besteek ez bezala. Pentsa daiteke euskarak bere doai duela. Gure esamolde bada ejon dezuela. Esan nahi du viajeon egin ezazuela. Tira boi, tira baka, tira gallina, horra paz zabora, teñe morriña, nena, teñe morriña. Tira boi, tira baka, tira gallina, tira boi, tira baka, tira gallina, horra paz zabora, teñe morriña, nena, teñe morriña. Tira boi, tira baka, tira gallina, bola
Vuelve a redoblar, con ese redoble me vas a matar, me voy a morir, con ese redoble vuelve a repetir. De la uva sale el vino, de la aceituna el aceite, y de mi corazón sale, ay, cariño para quererte. En Olivenza se sueña que nos queremos los dos, niégalo tu vida mía, que también lo niego yo. Se va pa la monela, antota que el seu aire, ay, 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 pobre Tarriser, ay, pobre Tarrisaira, ay, pobre Tarrisaira. Y si no se le suben bailando los colores a la tabernera, y si no se le suben bailando, déjala que lo baile y se mueva. Y son unos fanfarrones que cuando van por la calle van robando corazones. Y si no se les suben bailando los colores a la tabernera, y si no se les suben bailando, déjala que lo baile y se mueva. Orain bagoaz, 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 hemen utzi dugu zer esangoaz. Orain bagoaz, 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 soinua eta panderoa joaz.
Bueno, hacemos una de bis, antes de que os vayáis todos. Pero bueno, es igual, ¿eh? Mientras se quede Begoña, no pasa nada. Bueno, un fuerte aplauso para Ivonne Coterón, para Joni Agurtxan Elustondo, para Gil Beleuba, para Íñigo Olazábal, las Orguiñas, Miquel, todo el equipo técnico, un aplauso para todos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, ¿eh? Eta ondo ibilia. Hacemos un tema, se llama Sirkin Pes. Agur! Venga, va.